¿Qué sabe este punto? Sí, a ver, es un poco agridulce porque sabemos que teníamos que puntuar y al final, sobre todo la segunda parte, hemos visto posibilidades de sacar los 3 puntos, pero no ha podido ser, nos vamos con 1. Que si la semana que viene lo hacemos bueno contra el Villarreal, sacamos 4 de 6, estaremos contentos para buscar la salvación. ¿Y he pedido de menos a más? ¿No ha sufrido en los primeros cuarto de hora? Sí, luego sí. Sí que ha sabido... Los primeros 15 minutos ellos han salido apretando mucho, muy bien, pero luego ese ritmo no se puede aguantar, más con la calor que hacía hoy. Y nos hemos ido bajando, nos hemos dominado el partido y ha llegado el gol del empate y creo que hemos terminado la segunda parte habiendo podido meter 1 o 2 goles más, pero bueno, te digo que no ha podido ser. ¿Cómo ves al equipo? En resultados muy ajustados, el último en casa... Tercera división, partidos no ajustados hay muy pocos. Y sabemos que los partidos que ganamos es peleando, sufriendo y trabajando hasta el último minuto. ¿Tú cómo te has encontrado? ¿Cómo te has encontrado la portería? Bien, bien. Al final el calor se nota, las fuerzas bajan al final, pero hay que sacarlas donde sea porque el objetivo está ahí y faltan pocos partidos. El fin de semana conmemoramos el Día del Portero. ¿Para ti qué es lo mejor de ser portero? Para mí es el día a día. Me encanta ponerme a la portería, parar balones, la adrenalina que te da cuando haces una buena parada, cuando sales a cruzar un balón. Eso solo lo entienden los porteros y es especial. A mí es mi día a día y cómo me ha hecho como persona. Un último mensaje a la familia del Patacona, a todos los niños que vienen a veros para el final del día. Hay que apretar, último apretón y para tener un final feliz, que estamos ahí, es muy posible y nada, a tope.